Les voy a presentar al doctor Gonzalo de Toro. Él es médico cirujano por la Universidad de Chile y especialista en anatomía patológica por la Universidad de la Frontera. Formación avanzada en dermatopatología en MD Anderson Cancer Center, University of California, San Francisco. Diplomado en Inteligencia Artificial Generativa y Grandes Modelos de Lenguaje por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Past President de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica entre el 2017 y 2019 y actualmente se desempeña en el Hospital de Puerto Montt y en el Instituto de Patología Austral, laboratorio privado de referencia en el sur de Chile. Adelante con la charla. Muy buenos días, soy el doctor Gonzalo de Toro, soy médico dermatopatólogo que trabaja en el sur de Chile, en la ciudad de Puerto Aras y Puerto Montt. Nuestro taller práctico va a corresponder al software CUPAD, que como ya pudieron ver con la charla de la doctora Mar Llamas, la patología digital y la inteligencia artificial está entrando en nuestras vidas a, a pasos agigantados y tenemos en realidad que aprender a utilizar las herramientas que están disponibles. Dentro de las herramientas que son open source, que son gratis y que nos permiten visualizar las láminas digitalizadas, está el programa CuPath. Y vamos a entender cómo se usa, cómo podemos navegar, anotar y realizar detecciones con él. Y eso nos va a permitir entender el potencial que esto tiene tanto en la cuantificación que permite realizar como en telepatología y docencia. Entonces, para aquellos que no conocen este software, van a ir a Google, van a buscar, ¿cierto? Download QPAD y van a encontrar que la primera, ¿cierto? En general, la primera de las página web que les aparece corresponde a GitHub. Y ahí van a encontrar que está alojado el servidor con diferentes versiones según el sistema operativo que ustedes tengan. Pueden ocupar Windows o Mac. Una vez que lo instalen, van a llegar a la página de inicio que tiene una parte de visualización que está aquí en negro y una parte blanca en la cual van a ir apareciendo las funciones que nosotros estamos trabajando. El objetivo de este programa es facilitar la visualización de las imágenes digitalizadas, que son imágenes muy grandes, permitir realizar anotaciones sobre ellas y, en este caso, ¿cierto? Vamos a poder realizar ciertos análisis en estas biopsias cutáneas digitalizadas. Ahora, la patología digital, ¿cierto? Irrumpe ya hace unos 20 años con la aparición de los escáneres que permiten digitalizar láminas histológicas. Existen variados equipos en el mercado y esas imágenes que se producen tienen ciertos formatos, a veces relacionados con las compañías, y el formato SVS podríamos decir, el estándar, así como, bueno, fue el MP3 en su tiempo. Y eso nos permite
visualizar en el computador una imagen digitalizada que puede ser hasta de 3 por 4 millones de píxeles. Y QPAD tiene la particularidad de que es capaz de abrir diferentes tipos de imágenes de diferentes equipos. Por lo tanto, es un software bastante versátil. Quizás el único software, la única compañía que no puede abrir las láminas es de la marca china Motic. Es el único que en realidad yo he visto que no puede abrir. Y vamos a poder también, con las imágenes digitales, podemos compartirlas, podemos realizar análisis sobre ellas. Y QPAD es un software gratuito que fue diseñado específicamente para patología. Y es muy usado en investigación y docencia, ya que es open source, entonces uno no tiene que pagar licencia. Y además es muy fácil de usar y permite eh, ir creando soluciones para analizar una gran cantidad de láminas, como vamos a ir viendo. Y también permite, ¿cierto?, eh, obtener imágenes que puedan ser utilizadas para el entrenamiento de algoritmos. Vamos a reconocer el flujo de trabajo, cómo se abre una imagen, cómo se navega, cómo hacemos anotaciones y vamos a realizar ejemplos de detección de células, mediciones y exportación de resultados. La navegación básica consiste en que nosotros nos podamos desplazar por la imagen, cambiar los aumentos, eh, incluso modificar brillo, contraste, podemos analizar diferentes canales de colores y eso nos va a dar una versatilidad bastante grande para realizar los análisis. Dentro del software, nosotros podemos realizar lo que se denominan anotaciones. Tenemos diferentes formas, rectangulares, formando elipses, líneas, polígonos, algunos como que funcionan como un pincel que podemos ir seleccionando áreas y otras que son muy útiles como la varita mágica que está ahí en color negro, que delimita las áreas y las separa un poco por color. Entonces es capaz de detectar áreas que se ven distintas y no las selecciona, como si nos pasa de repente con las otras. Entonces eso nos permite delimitar, por ejemplo, una lesión o nos va a permitir, por ejemplo, identificar componente inflamatorio dentro de una lámina digitalizada. Entonces, cuando nosotros anotamos algo, estamos diciéndole a QPAD que eh, a qué corresponde esa área. Y nosotros después podemos también exportar un archivo donde van a ir esas áreas, en las coordenadas de esas áreas van a quedar en ese archivo. Entonces, eh, si nosotros tenemos después el archivo de imagen y el archivo con las coordenadas, vamos a ser capaces de saber dónde estaba el tumor, qué cosas se estroma dentro de esa lámina cuando pueda ser analizado, por ejemplo, por un algoritmo. Aquí vemos cómo se detectan tanto células y núcleos y vamos a descubrir cuáles son los parámetros que nos permiten trabajar con ellas. Al hacer uno de estos análisis, vamos a observar que dentro de la pantalla de QPAD vamos a obtener ciertos datos cuantitativos que van a corresponder a, por ejemplo, el número de núcleos positivos en un área examinada. Y eso nos va a ir permitiendo realizar cuantificaciones y conteo automático. Podemos hacer conteos de linfocitos, podemos cuantificar, por ejemplo, el infiltrado dentro de una dermatitis, cuantificaciones a nivel de inmunohistoquímica. Generalmente son más simples los marcadores nucleares, pero también podemos hacer eh, eh, análisis de marcaciones citoplasmáticas, podemos delimitar áreas tumorales y también eso es útil, por ejemplo, cuando estamos investigando, ¿cierto?
biomarcadores y queremos ver expresión diferencial en áreas específicas. Vamos a ver un poco de clasificación de regiones, algo de segmentación y detección de tumores. No vamos a alcanzar a ver entrenamiento de modelos, solo vamos a esbozar la idea de cómo las imágenes se pueden obtener desde QPAD para después utilizarlas en entrenamiento. No solo se pueden utilizar imágenes histológicas, si ustedes quieren, también pueden analizar dentro de QPAD imágenes eh, que sean imágenes clínicas y van a poder realizar segmentación y van a poder obtener también después áreas de interés que pueden ser utilizadas en algoritmos de clasificación. Entonces, el programa es bastante versátil en el tipo de imágenes que puede abrir y los análisis que uno puede realizar. Eh, ¿Qué limitaciones tiene? No siempre la, la clasificación es correcta, uno tiene que ir ajustando parámetros, entonces eso eh, requiere cierto grado de validación y de conocimiento, ¿cierto? Anatomopatológico. Hay una curva de aprendizaje, aquí vamos a estar solo 20 minutos, pero uno siempre se pasa bastante tiempo jugando con las diferentes alternativas que tiene para poder ir aprendiendo cómo hacer una mejor detección. Y es importante conocer que la calidad del escaneo también puede alterar el análisis que nosotros le hicimos sobre la imagen. Y vamos a ver ciertos casos prácticos donde vamos a realizar todo lo que ya les conté. Entonces, ahora vamos a practicar. Vamos primero a ver una imagen con hematoxilina eosina. Entonces, lo primero que yo les voy a explicar es cómo visualizar una imagen en QPAD. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es crear un proyecto. Ese proyecto lo pueden crear en su carpeta, por ejemplo, en el escritorio, y crean una nueva carpeta, porque es importante que la carpeta de inicio esté vacía. Entonces, una vez que ya la crean y está vacía, seleccionan esa carpeta y de esa forma van a eh, empezar con su proyecto. El trabajar con un proyecto les permite ir agregando imágenes a ese proyecto y, por ejemplo, si replican o necesitan replicar la misma detección en varias imágenes, eso permite eh, que estén todas dentro de un proyecto, entonces todas las imágenes van a ser analizadas de la misma forma. Es mucho más útil. Una vez que ustedes ya crearon el proyecto, les va a aparecer este espacio, esta carpeta vacía. Entonces, ustedes van a agregar imágenes. Y aquí es tan simple como que ustedes elijan el archivo de el directorio que tengan, ¿cierto? Que contenga sus imágenes. Entonces, imágenes, abrimos y es tan simple como que seleccionen las imágenes que van a agregar a esta carpeta. Y posteriormente van a importar. Y de esa manera van a aparecer los archivos, ¿cierto? En su carpeta de trabajo. Después hacen doble clic en la imagen con la que quieren trabajar y les va a aparecer en la pantalla. Por ejemplo, esta imagen está vertical, yo la quiero ver horizontal, entonces vamos a ver en View y vamos a rotar la imagen. Nos va a aparecer esta, este círculo que podemos ir girando junto con la imagen hasta que lleguemos a los grados que nos interesan. Y después solamente hacemos desaparecer con la X.
y ya tenemos la imagen. Con el signo más y el signo menos, vamos a poder acercarnos y alejarnos de la imagen. Entonces, con eso podemos cambiar la magnificación. Con este signo de los puntos cardinales, vamos a poder desplazarnos por la imagen. Y de esa forma podemos recorrerla y buscar las zonas que son de interés. Por ejemplo, también podemos realizar mediciones. Aquí tenemos las anotaciones que podemos realizar, ¿cierto?, en nuestra imagen. Podemos realizar, ¿cierto?, anotaciones que sean rectangulares. Vamos a demarcar áreas rectangulares, circulares. Podemos hacer líneas y si ustedes aprietan aquí, también pueden introducir flechas dentro de la imagen. Por ejemplo, para docencia, para mostrar estructuras, hay polígonos. Está el pincel que les contaba que permite seleccionar áreas y el sistema de la varita mágica que es el que selecciona áreas separándolas por diferencias, ¿cierto?, de color. Pero, por ejemplo, insertemos una área o una línea tratando de medir una distancia. Entonces vamos a medir la distancia que hay entre el borde quirúrgico y el inicio del melanoma. Y aquí tenemos varios submenús. Aquí está la carpeta de nuestro proyecto. Acá en imagen está la imagen que tenemos abierta. Si yo abro otra imagen, va a cambiar. Y aquí nos muestra ciertas diferentes características de la imagen que nosotros estamos revisando, su cantidad de píxeles, cuánto es el peso de la imagen, que es de hematoxilina eosina, y em, dónde se encuentra ubicada. Nosotros podemos observar después un menú donde están las anotaciones. Y aquí podemos ver nuestra línea, que tiene un largo, ¿cierto?, de 2000 micras, lo que corresponde, ¿cierto?, a 2 milímetros o 2,1 milímetros. Entonces podemos realizar mediciones de distancias dentro de nuestra imagen. Podemos realizar también anotaciones. Nosotros vamos a mayor aumento. Por ejemplo, podemos anotar estructuras para que después sean visualizadas por ejemplo, nuestros alumnos. Vamos a tomar la varita mágica y vamos a demarcar estos melanocitos que se encuentran acá. Y aquí marcamos los melanocitos, indicamos, ¿cierto?, que la anotación es la que corresponde, no es la línea, porque yo podría, ¿cierto?, cambiar a la línea, pero lo que yo quiero es anotar estos melanocitos, elijo los melanocitos, están ahí marcados y selecciono. Entonces ahora esta zona anotada corresponde a la etiqueta melanocitos. Puedo usar también la etiqueta estroma y seleccionar el área del estroma. Nuevamente selecciono y mi anotación ahora queda, ¿cierto?, eh, seteada como parte del estroma. Entonces yo así puedo anotar la imagen y si alguien después
algún alumno, por ejemplo, la puede revisar, estas áreas van a ir marcadas y yo puedo, quiero hacer algo menos irregular, o marcarlas con un círculo, o puedo hacer también, ¿cierto? Este es el área de interés. Y de esa forma yo puedo realizar anotaciones sobre una imagen. Y si me interesa exportar estas anotaciones, puedo aquí exportar los objetos o las anotaciones en un archivo que se llama JSON y que, por ejemplo, aquí va a exportar todos los objetos. Podemos excluir, por ejemplo, si queremos las mediciones, o podemos incluirlas, y ese archivo se va a exportar al directorio, ¿cierto? Que nosotros podemos colocarlo dentro de la carpeta de nuestro proyecto y que, como ven, es de un formato tipo JSON, en el cual las coordenadas de esta imagen eh, van a ir anotadas en un formato de texto. Lo guardo. Y de esa forma vamos a poder entregarle, por ejemplo, a alguien una lámina, que es este archivo, con un archivo de texto donde van a ir las coordenadas. Por ejemplo, si nosotros anotamos que esta es el área de tumor y esta no, va a poder realizar esos análisis con las coordenadas que ahí está. Otro, otra forma, ¿cierto? Que podemos realizar análisis es cuantificación, por ejemplo, del KI67. Entonces, aquí he cargado una imagen de un KI67. Podemos ocultar, ¿cierto? el- la zona que ya tenía eh, seleccionada. Tenemos nuestra imagen, marcamos un polígono que va a ser un área en el cual nosotros queremos realizar una cuantificación. Vamos a realizar un análisis. Vamos a, queremos seleccionar las células positivas. Como nosotros sabemos que esta es una imagen de inmunohistoquímica, vamos a realizar, ¿cierto? Una detección y vamos a colocar, aquí hay diferentes parámetros, no me quiero detener mucho en ellos, pero, por ejemplo, tenemos parámetros con relación al tamaño del núcleo. Entonces, podemos decir que el área mínima para que se considere un núcleo sea de 10 píxeles eh, al cuadrado y el área máxima de 1000. Entonces, de esa forma, por ejemplo, si existe mucho polvo nuclear o impurezas del proceso de inmunistoquímica que sean de menor tamaño que un núcleo, vamos a poder sacar eso del análisis. Y hacemos correr el algoritmo que está precargado dentro del programa de QPAT y nos va a realizar la detección de los núcleos que son positivos, que van a aparecer en rojo, y en azul los negativos. Dentro del menú, aquí ustedes pueden ver que hay diferentes figuras. Cuando nosotros realizamos una anotación, como por ejemplo este cuadrado amarillo, por ejemplo, yo puedo borrar el cuadrado presionando este botón. Puedo, ahora que ya hice el análisis, no, pero puedo borrarlo. Si yo quiero, por ejemplo, no quiero que esté con color,
Por ejemplo, puede eliminar el color o el área que esté achurada. Puedo hacer lo mismo con el análisis. Las células que son detectadas, puedo, por ejemplo, pagar el análisis, ahora revisarlo y puedo ir mirando si está correcto, si todas las células que son positivas realmente están siendo detectadas. Y también las puedo, ¿cierto?, eh, llenar de color para una imagen que se vea con el citoplasma, ¿cierto?, diferente al resto. Entonces, de esta manera, casi sin hacer ninguna cosa, hemos podido realizar una detección de Ki-67 de núcleos positivos dentro de una imagen de un Ki-67. Y si nosotros vamos a ver el formato, ¿cierto?, de la imagen, vemos, ¿cierto?, que ya no está como hematoxilina eosina, sino que dice acá, ¿cierto?, que es una inmunohistoquímica. Y en las anotaciones de este rectángulo vamos a poder ver que en la cantidad de células que detectó fueron 1293, con 1024 núcleos negativos, 269 núcleos positivos que son de color rojo, lo que corresponde a un 20%. Entonces, en esta área podemos decir que hay un 20% de células positivas. Y lo pudimos hacer bastante rápido. Ahora podemos también cuantificar las células según eh, la positividad, la intensidad que ésta tiene. Por ejemplo, aquí vemos que esto nos va a permitir fijar ciertos umbrales de intensidad y vamos a poder tener una cuantificación de tipo continua. Yo borro el umbral único y ahora voy a tener tres umbrales. Si hago correr el algoritmo, voy a correr esto más, uno de los bordes, y que termine, empiezan a aparecer células de diferentes colores. Rojas, que son las más intensas, naranjas y amarillo, que son las más débiles. Entonces eso corresponde a estos umbrales que yo he fijado. Podría disminuir un poco el umbral del- de la tinción leve, reducir un poco la moderada y subir un poco la intensa. Corro el algoritmo y voy a tener una, una cuantificación de, aparecen cierto más núcleos débiles porque el umbral es mayor. Y yo, por ejemplo, se va a hacer un poco más eh, la tensión intensa, voy a tener que, van a ir cambiando, ¿cierto? Pueden ir apareciendo diferentes eh, números de células. Y de la misma manera que antes, yo puedo ir a las anotaciones de esta área seleccionada y ahora el número de células positivas me van a aparecer diferenciadas según la intensidad de la marcación. ¿Cuántas fueron? Más uno, más dos y más tres. Entonces, eso me permite realizar una cuantificación o un score continuo de, eh, de intensidades de inmunistoquímica. Nuevamente, esto yo lo puedo exportar. Si yo quisiera, por ejemplo, exportar las coordenadas,
O, por ejemplo, puedo exportar la imagen que estoy aquí observando cuando dice Export Snapshot. Puedo, por ejemplo, el contenido de la ventana lo puedo y nuevamente solamente tengo que elegir el escritorio, por ejemplo, y lo voy a guardar y vamos a mirar cómo nos queda esa imagen guardada en el escritorio. Y ahí vemos la imagen que nosotros acabamos de exportar de la ventana completa de QPath. Pero yo podría también elegir solamente del área que estamos visualizando sin que salga el resto del menú. Ahí uno puede elegir cuál es la imagen que uno quiere. Y de esa forma podemos exportar y además podemos tener cierto eh, el análisis en esta parte. Acá también podemos tener una área de cuantificación. Vamos a hacer el siguiente análisis en que tenemos una tinción citoplasmática y vamos a realizar también el análisis, vamos a hacer la clasificación, vamos a clasificar, ¿cierto? Perdón, el análisis de un análisis, un conteo rápido. Nos aparece, ¿cierto? Conteo de células, corre el algoritmo en el área, ¿cierto? Eh, del rectángulo y ahí vamos a tener el conteo, ¿cierto? Con los núcleos que existen en esta área. Y nuevamente podemos revisar cuál fue el número de detecciones, cuál es el número de células que son negativas y cuál es el número de células que son positivas. Entonces, como ustedes ven, estamos introduciendo un análisis cuantitativo a nuestra visualización de una imagen. Y aquí uno puede ir jugando con los umbrales para poder realizar, si ustedes encuentran que hay algunas células que no están siendo detectadas, uno puede ir jugando con los umbrales para modificar, ¿cierto?, la detección. Uno también puede exportar imágenes. Si uno, por ejemplo, quisiera transformar pequeñas, voy a alejar un poco la imagen, si uno quisiera exportar ciertas áreas de la imagen para obtener ciertas imágenes que después sean utilizadas para clasificar, lo que se llaman los tiles. También es posible hacerlo con QPath y uno puede seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar un área que es positiva y esta parte eh, podemos utilizarla para crear áreas con entrenamiento. Podemos sacar también aquí superpíxeles
que son un área similar a los tiles, pero con bordes que son menos rectos que los otros. Por ejemplo, tenemos un tile, vamos a crear en esta área, y si ustedes lo ven ahora, si no se mayor aumento, vemos que esta área fue subdividida en estos pequeños rectángulos. Y esos rectángulos ahora uno los puede anotar, por ejemplo, clasificarlos como tumor y exportarlos. Aquí, si ustedes se fijan, aparece que son 10. Dentro de esta área tenemos 10 tiles. Y esos los podemos, ¿cierto? Exportar y nos pueden servir, por ejemplo, que estas áreas son positivas para el tumor y las podemos usar después en un clasificador. Entonces, eh, no me quiero alargar demasiado, pero el programa es bastante fácil de usar. Hay mucha información disponible. Este es quizás la primera vez que ustedes escuchan hablar de QPAD, pero hay muchos foros en internet, en la página de QPAD y tutoriales en YouTube que les van a permitir ir practicando y poder ir realizando análisis en sus imágenes, y la práctica les va a permitir conocer cuándo hay que modificar ciertos valores, cuándo hay que o cómo grabar ciertas imágenes para poder eh, después utilizarlas para entrenar algoritmos. Como yo les decía, finalmente lo importante es que ustedes van a tener la imagen y van a poder exportar también, ¿cierto? Un archivo de metadata que corresponde a las coordenadas de lo que ustedes han anotado. Entonces, esa información ya no es solamente una lámina digitalizada, sino que viene con una información adicional con las áreas de interés que se necesitan para poder clasificar entre lo que es tumor y no es tumor. Y otra de las ventajas es que cuando ustedes crean proyectos, se crea un script, se crea un, un pseudocódigo en QPath para aquellos que les guste un poco más la programación, que después puede volver a ser utilizado en cualquier otra imagen similar que tengan. Entonces ya no es mucho más fácil de utilizar. Así que los invito a que puedan seguir explorando QPath, ya que tiene bastantes ventajas y es muy útil. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que tengan en el mail o el día de las preguntas. Muy bien. Muy bien, una clase bastante práctica del programa QPAD. Lo que sí es bueno es que es de acceso para todo público, ¿verdad? Es gratuito. Vamos a seguir con esta temática, vamos a tener una charla más y luego viene la sesión de preguntas para nuestros ponentes. Vamos a presentar ahora a la doctora Mar Llamas. Ella es especialista adjunta de dermatología en el Hospital Universitario de la Princesa y profesora asociada en la UAM, referente internacional en dermatopatología, linfomas cutáneos y enfermedades inmunomediadas, investigadora en ensayos clínicos fase 2 a 4 y en la IA aplicada al diagnóstico dermatológico e histopatológico, integrante de grupos de patología digital y validación de modelos de inteligencia artificial, fundadora y directora médica de Surge.io,
Autora de más de 250 publicaciones científicas, editora y revisora en revistas internacionales como JAMA Dermatology y Actas Dermosifiliográficas, enfocada en la transformación digital y la integración de la IA en dermatología y dermatopatología. Vamos con la clase. Hola, vamos a continuación a hablar de inteligencia artificial aplicada a la dermatopatología. Y en concreto, aparte de revisar cómo usarla para ayudarnos a diagnóstico, a intentar averiguar más sobre el pronóstico de determinadas lesiones como son los melanomas, o incluso ayudarnos a ahorrar el coste de las inmunohistoquímicas prediciendo con cierta seguridad si van a ser positivas o no antes de realizarlas, también veremos que nos es útil para enseñar dermatopatología, nos es útil investigar para entender cómo están funcionando estos sistemas y cómo llegan al diagnóstico, más allá de comprobar su corrección comparándolo con un gol estándar, y también nos pueden ser muy útiles sistemas más sencillos incluso, como son los de procesamiento natural del lenguaje, para mejorar nuestros informes, para hacerlos más accesibles y comprensibles para el usuario final de los informes, que no son solamente el médico que ha realizado la biopsia y la envía para análisis histopatológico, sino el paciente al que se le ha realizado la misma. La mayor parte de las redes, de los algoritmos de inteligencia artificial que vamos a ver, están basados en el concepto de redes neurales convolucionales. Este artículo es relativamente antiguo para algo que evoluciona a tanta velocidad como es la inteligencia artificial, pero se lo querría recomendar porque revisa muy bien la progresión y el avance de la misma a lo largo de tiempo. Habla desde ese primer sistema de Tegument, que al final era un sistema tipo texto, árbol semántico, de tiene esto, luego pasamos a siguiente rama hasta alcanzar 986 diagnósticos distintos, hasta la manera en la que hemos ido entrenando esos algoritmos con la idea de que cada vez lo que son capaces de hacer se parezca al proceso diagnóstico que tiene lugar cuando miramos una laminilla histopatológica en microscopio. ¿Cuál ha sido una de las principales limitaciones del avance de la aplicación de la IA? Pues que durante mucho tiempo no ha habido una capacidad de los ordenadores para procesar las imágenes histopatológicas, con lo cual ha ido después que el procesamiento de otras imágenes como son las fotos clínicas o las fotos dermatoscópicas. ¿Por qué? Porque ese escaneo digital de la laminilla conlleva tamaños de imagen muy superiores a los que tiene una foto que hagamos a una lesión en consulta. Esto también se ha tratado en otras partes de esta diplomatura. Podemos enseñar el algoritmo de manera supervisada, es decir, marcándole área de interés, como en este caso que ven dentro de la zona azul ROI un carcinoma vasocelular. Podemos decirle en qué cortes hay o no vasocelular para que vaya aprendiendo a compararlos y dentro de todo ese sistema que para nosotros es una caja negra nos diga si hay o no hay una segunda corte de validación, o podemos no poner ninguna etiqueta cuando ya estamos en un algoritmo desarrollado y estamos testando el mismo y queremos ver si diagnostica, si aprende, si encuentra algún patrón en la laminilla que le estamos dando. ¿Cómo lo aplicamos a dermatopatología? Pues igual que en otras áreas, y esto seguro que también lo han visto. Aquí tenemos un fragmento, ahí lo tenemos una imagen completa escaneada.
vamos a ir usando diferentes tipos, diferentes redes que van a ir extrayendo distintas características asociadas a esa imagen y vamos a tener una red final que va a dicotomizar en diferentes apartados y lo que nos va a dar es una probabilidad de que la lesión, el corte que hemos puesto al principio, traspasar por todas esas redes convolucionales que van determinando las características de la misma, pues sea, en este caso el ejemplo que les pongo, pues con un 99,4% de probabilidades verruga vírica, un 0,06% no lesional. Esto es la otra limitación que tiene. De momento no ponemos una biopsia y nos da un diagnóstico y podemos ponerle a derecha una inflamatoria, una anexial, una melanocítica, sino que previamente tenemos que entrenar esa red neuronal para una gama de diagnósticos. Y el otro gran punto súper relevante siempre que hablamos de inteligencia artificial y queremos llegar a conseguir herramientas diagnósticas es que los datos que usamos son importantísimos para evitar aprendizajes condicionados. Y aquí el ejemplo clásico que ha pasado y que está descrito en algunos artículos que les he referido previamente es darse cuenta de que ante un set de lesiones melanocíticas benignas y malignas, la IA estaba asignando más probabilidad de malignidad en función de tamaño. Estaba asumiendo que si a nosotros nos ha parecido mala, la quitamos con más borde, hacemos excisión y si nos ha parecido benigna, pues muchas veces aucerizamos. Y está diciendo si es benigna o maligna leyendo el tamaño de la biopsia y no leyendo las características de esa lesión melanocítica, que es lo que nosotros querríamos. No es el problema de caja negra. Lo cual tenemos que estar seguros de que le metemos variabilidad, de que le metemos diferente rango de diferenciación dentro de la neoplasia, diferentes tipos o tinciones de hematoxina y eosina si queremos que luego eso vaya a tener aplicabilidad en cualquier laboratorio y muchas veces vamos a tener que ajustar características para usarlo y a nuestra propia manera de cortar, teñir, escanear la biopsia. Este artículo les resume algunas de las redes existentes hasta ese momento en dermatología y dermatopatología y cómo en general parecía que los modelos de inteligencia artificial superaban por mucho a los humanos testados, pero a veces parte de la razón pues es que las condiciones estaban muy alejadas de las condiciones reales de diagnóstico bajo el microscopio. Y aquí les muestro un artículo del 20 en el que la red neuronal da el diagnóstico de si hay un melanoma o no, pero la hemos entrenado con piel sana y melanomas profundos, PT3, PT4, y además marcándole las áreas representativas. De esto es un trocito de piel sana, esto es un trocito de melanoma, para que elija. O sea, muy alejado lo que hacemos en el día a día. Cuando ya empezamos a testar estas redes neuronales contra dermatopatólogos expertos, dando cortes completos, aunque aún sin información clínica, que a nosotros nos es muy útil la parte de inmunohistoquímica para el diagnóstico, pues vamos viendo que dentro de esas discordancias que ya son muy conocidas y están muy descritas en lesiones melanocíticas entre patólogos, aquí la IA no supera ampliamente al set de dermatólogos contra los que se está enfrentando, sino que ven que están muy igualados, supera algunos, queda por debajo de otros, hay varios que quedan en la línea, yo tengo el honor y la satisfacción de ser uno de ellos, me encanta superarla, pero queda en la línea, me parece súper aceptable para lo bien que se manejan las inteligencias artificiales cuando solamente tenemos la imagen. Y nos da otro aprendizaje también importante, que es que la inteligencia artificial resulta más útil cuanto menos experiencia tenga el patólogo, porque una red neural bien entrenada en la imagen, entre una pregunta concreta, consigue un área bajo la curva muy amplia, es decir, se equivoca pocas veces y cuanto menos entrenamiento tiene la persona que está usando esa inteligencia artificial, más le va a aportar
Aquí se resumen algunas de esos resultados y métodos para clasificar y cómo pues parte de las limitaciones pues que es esa clasificación binaria que puedan tener dependencia de que un operador humano marque las áreas de interés, que solamente se use un corte o que en determinados tamaños de imagen pues pueda haber límites en los recursos de computación y a segmentar perdamos capacidad diagnóstica. Pero vamos un paso más allá. Esa manera de diagnosticar las redes neuronales, ese modelo de caja negra, pues podemos intentar ponerlo a nuestro favor. Y aquí se intentó con estos 415 melanomas primarios y con esta arquitectura de red neural convolucional ResNext 50, intentando ver si había características en el melanoma primario que pudiera predecir la positividad o negatividad de ganglio centinela. En breve, la respuesta es que no había datos morfológicos especialmente útiles y al final pues esa predicción de la positividad de ganglio centinela requería del uso de otros factores clínicos que algunos de los cuales pues están ya sabíamos de hace mucho tiempo que estaban relacionados, como puede ser el grosor de la lesión melanocítica, es decir, Breslow. Con lo cual, pues aunque nos puede ser útil y sabemos que va a tener esa capacidad de encontrar patrones que nosotros no hemos sido capaces de encontrar, en este caso ese mostrado no lo consiguió. Pero hay otros usos muy interesantes para la técnica. Hay posibilidad, cuando ya escaneamos una laminilla, de crear reproducciones que nos permitan navegar tridimensionalmente esas laminillas, ¿vale? Para intentar restituir a la arquitectura espacial del tejido. Eso nos va a tener luego posteriormente otras aplicaciones cuando se pueda teñir o cuando se apliquen estudios adicionales a esos bloques. Pasamos de la bidimensionalidad a la que estamos todos muy hechos a la tridimensionalidad. Todavía algo potencial, esa representación más holística del microentorno tumoral que sabemos que es tan importante en el pronóstico que posteriormente van a tener nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque aún no hay experiencia y también les diré que personalmente que tuve el honor de que me invitaran a probar este modelo tridimensional de melanoma, pues fue una experiencia muy interesante, muy didáctico, muy espectacular, pero a nivel ser útil para diagnosticar respecto a las dos dimensiones, pues estoy acostumbrada a hacerlo en dos dimensiones y seguro que a mucha gente le pasa lo mismo y personalmente pues no me aportó un extra y sí llevaba mucho tiempo navegar las laminillas así. Les pongo aquí, porque algunos de los software son gratuitos, el Fiji y también el código que se usó para crear esa tridimensionalización a través de la digitalización de la biopsia, también lo tienen en el link abajo disponible para quienes quieran ahondar más en este potencial uso menos conocido. Vamos ahora con modelos de lenguaje. Aquí la principal aplicación es generar o compilar información, mejorar los informes histopatológicos y poder hacer esos informes histopatológicos explicables en un lenguaje más sencillo para el paciente. Y seguimos con otro gran problema, ¿no? Vamos a confiar en las IAs. Bueno, pues los pacientes parece que lo tienen claro. Si la IA es capaz de detectar melanoma, nosotros, su médico, también somos capaces de detectar melanoma y uno de los dos piensa que es malo, pues parece que se fían más de la IA que de nosotros. Si la IA recomienda extirpación,
y el médico no, pues el porcentaje de pacientes que se extirparían es mayor que si sucede a la inversa, pero en ambos casos probablemente uno prefiere ir sobre seguro y si hay dudas de que algo pueda ser maligno, extirparlo, sobre todo cuando estamos hablando de piel, que suele ser aceptable con una alteración cosmética razonable. Pero ¿qué pasa con nosotros en cuanto a la inteligencia artificial? ¿Creemos en ella? Pues bueno, ese modelo de caja negra no nos seduce y hemos creado pues diferentes metodologías para intentar saber en qué se fija la IA y para una vez que la IA tiene el diagnóstico, hay discrepancias entre la IA y nosotros, saber cómo actuamos o qué puntos de la imagen miramos para decidir que deberían ser los puntos relevantes para el diagnóstico. ¿Y por qué es importante? Porque para que estos sistemas se puedan aplicar al día a día, pues se tienen que entender para que haya, pues entre otras cosas, una clara atribución de los errores, quién tiene la responsabilidad cuando suceden. Ya se comprobó que si la IA nos decía no solo si le parecía algo melanoma o no, sino por qué, pues le dábamos un grado muy superior de confianza que cuando solamente nos daba el diagnóstico. Y aquí, pues también de nuevo usando aparte del grupo colaborador, pues comprobaban de las dos maneras los diagnósticos, grado de fiabilidad, de concordancia con nosotros y sacaban esta conclusión que puede resultar muy obvia cuando uno lo piensa, pero aquí se demuestra. Y vamos mejorando en estos sistemas. Y aquí les muestro un ejemplo que no es propiamente de dermatopatología, es de patología general, en concreto de graduación de estadio Gleason en cáncer de próstata y cómo las IAs, pues aparte de darnos ese Gleason, indican, hay un árbol de decisión que indica en función de todas estas características si hay tejido benigno o no, si están las glándulas mal formadas, si hay cribiformes, si hay cordones, si hay comedonecrosis y en qué grado hay, pues dónde va a clasificar ese carcinoma de próstata. De tal manera que no solamente nos lo dice, sino que podemos de alguna manera remedar el proceso de pensamiento de la IA para llegar a esa conclusión. Aquí de comparabilidad, este otro estudio, en este caso de dermatoscopia, pues comprueba, una vez que hemos clasificado con la inteligencia artificial y ha clasificado en médicos si considera que algo es benigno o maligno, ¿qué pasa cuando el diagnóstico de dermatólogo difiere de la IA? Y ve que el número de fijaciones oculares en la muestra, que es un marcador de, bueno, pues que hay una carga cognitiva que estamos pensando, pues aumentaba. Y si estábamos en desacuerdo con lo que nos decía la IA, pues más o menos un 19.6 fijaciones respecto a 14.2 fijaciones si estábamos de acuerdo. Y además áreas un poquito diferentes. Con lo cual, si usábamos ese sistema de cuello de botella de conceptos que trata de explicar por qué la IA toma la decisión, pues normalmente había una precisión más equilibrada entre diagnóstico de los dermatólogos y la IA. De alguna manera lo podemos interpretar como que nos convencía un poco más. Ya finalizo con esta aplicación a un campo en el que no he visto muchos más artículos referidos, que es buscar vasculitis y vasculopatía oclusiva en biopsias cutáneas y en el que no solo testan la IA en cuanto al diagnóstico, sino que también se fijan en qué áreas de la biopsia evalúa la IA para llegar al mismo. Y aquí
os mostrarles que para llegar al diagnóstico de vasculitis, normalmente la IA en lo que más se fija es en los vasitos de dermis papilar. En vasculopatía oclusiva busca diferentes áreas y diferentes vasos, pero aquí se fija en los de dermis papilar. Y cuando comprobaron en qué se fijaban dermatopatólogos, pues veían que normalmente van a los vasos un poquito más grandes, que ven mejor, más abajo, porque es más fácil encontrar un fenómeno de vasculitis en ellos, aunque lo más frecuente es que la vasculitis esté en otros vasos. Como ahora había un poquito de diferencia entre la inteligencia artificial y dermatopatólogo a la hora de buscar y de fijar la atención en la biopsia. ¿Esa ayuda a las tareas tediosas que nos han prometido? Bueno, es capaz de predecir bastante bien positividad inmunohistoquímica, probablemente porque es capaz de determinar la estirpe celular que está viendo basándose en sus características morfológicas y de tinción. Y puede también predecir por reordenamientos de MYC en laminillas y linfomas difusos B, ahorrando dinero o contar la inmunohistoquímica, los porcentajes de positividad para ahorrar tiempo y como el patólogo pues hay que pagarle tiempo y dinero. Y la gran cuestión que siempre se plantea cuando hablamos de inteligencia artificial y dermatopatología, y además hay tanto estudio enfrentándolo y tratando de demostrar casi siempre con éxito que la inteligencia artificial puede ser superior al patólogo o al dermatopatólogo. Pues no parece que la tendencia vaya a ser sustituirnos, luego no inminentemente, sino complementarnos, y lo que se espera es que ir conociendo pues la metacognición, es decir, el proceso de pensamiento que conduce al diagnóstico en dermatopatología, la inteligencia artificial y con la mejora de la digitalización, pues se reduzca variabilidad, se estandarice, se reduzca el número de errores, se mejore la precisión diagnóstica y también se eviten demandas. Que se consiga pues esta colaboración humano-ordenador para mejorar la precisión diagnóstica. Hay ya sistemas en prueba que conducen a la escritura de un informe histopatológico, que detectan diagnósticos frecuentes como el Digipath Viewer y que indican en qué se está fijando la inteligencia artificial para hacer el diagnóstico con la finalidad de que un patólogo lo valide. Y ya es algo pues que más que futuro es un presente, aunque no esté implantado en todos los centros. Y por ejemplo en mi caso pues la experiencia sea sobre todo de haber trabajado con el grupo de Titus Brinker en varios de estos proyectos, y desgraciadamente pues no tengo el sistema en casa. Limitaciones, las habituales, pues cortes que no sean adecuadas. En tumores raros, pues la necesidad de recopilar en muchos casos para enseñar a la IA si hay variabilidad en los mismos, y que no siempre la generación de imágenes dermatopatológicas podemos garantizar que esté exenta de sesgos. Las limitaciones técnicas de precio, de coste de la RAM, que con lo de las criptomonedas pues se han encarecido significativamente, y las complejidades que por las diferencias tintoriales, de corte, de grosor en el corte, de sistemas de digitalización, pues son inherentes a las imágenes dermatopatológicas. Pero mucho potencial y mucha posibilidad de que a medida que se implanten, se usen más, se añadan y se hagan crecer las bases de datos, pues se vayan encontrando nuevos patrones que ayuden a nuestros pacientes. Y como tendremos una parte para resolver dudas y clarificar conceptos de una manera práctica, pues nos vemos en breve en vivo. Un saludo desde Madrid.
Muchas gracias, la doctora Mar, por la charla muy interesante, muy innovadora todo. Hola, doctora Mar, ¿cómo está? Doctor Gonzalo, tenemos aquí una pregunta del doctor Fernando Vázquez. Vamos a ir directo a la sesión de preguntas y respuestas por el tiempo que tenemos, ¿sí? Dice, el doctor Fernando dice, buenas noches. Diagnósticos polémicos, como por ejemplo melanoniquia dudosa en niños, ¿debe ser evaluada por inteligencia artificial o mejor por varios patólogos humanos con experiencia sin inteligencia artificial? Pues me lanzo primero a la pregunta, Gonzalo, me parece. Dale. Aquí el problema, tal vez, para evaluar este IA versus máquina es el gol estándar. O sea, cuando empezamos a meter esos, esos tumores en los que a veces el diagnóstico histopatológico también puede ser complejo, como con una melanoniquia, entiendo, posiblemente melanocítica, que es lo que planteas, pues en principio, con patólogos con experiencia, es probable que a día de hoy se consiga un diagnóstico algo mejor y está más al alcance. Tienes que elegir bien a quién decides mandar esa biopsia para evaluar. En el momento en el que empezarás, porque bueno, para la IA pues tienes el problema de ese, para conseguir un correcto diagnóstico, que tiene que ser amplio, cumplir fototipos y son lesiones algo más infrecuentes. La generativa a veces no va tan bien. Por otro lado, en el momento en el que ya empiezas a elegir varios patólogos al azar en una lesión compleja, pues es donde la IA aporta más al que está haciendo el diagnóstico, porque enseguida te puede alcanzar un nivel similar al de patólogos muy experimentados en hacerlo, porque va a encontrar el patrón de melanoma pues relativamente fácil en el corte seriado que le des. Y vamos a estar hablando de biopsias de un tamaño pequeño, o sea, fácil, entrenarlos en cuanto tienen unos sets relativamente reproducibles. Entonces, bueno, dependería el set concreto de patólogos que escojas y en cuanto la pongas en marcha, más o menos igualará. Siempre habrá dermatopatólogos de más experiencia que puedan aún superarla. No sé si Bueno, estás de acuerdo conmigo o quieres. Sí, yo creo que todos los algoritmos tienen que sufrir un proceso de validación, siendo que nuestro gold standard, ¿cierto? Somos los dermatopatólogos o clínicos si estás analizando un algoritmo que tenga imágenes clínicas. Y claro, después de un proceso de validación, uno puede tener cierto grado de confianza. Eh, Siempre hay que tener en consideración que como cualquier examen, esto tiene cierto grado de sensibilidad y especificidad y que a pesar de que son altos, también hay un porcentaje que puede haber un pequeño porcentaje de error. Entonces estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mark, que el gold estándar sigue siendo todavía la dermatopatología. Y más en lesiones, por ejemplo, eh, que nuestra población con diferentes fototipos todavía no está bien representada en la literatura internacional. Todos los ejemplos en literatura son en general población anglosajona con fototipos, ¿cierto?, más claros. Mm, exactamente. Otra pregunta de la doctora Estela Maris. Dice, buenas, me llama la atención cuando hablan de compartir las laminillas histológicas, por ejemplo, con otros colegas en el exterior o con la misma IA. El tema del consentimiento informado. ¿Quién le explica este punto al paciente cuando justamente el médico de cabecera es de otra especialidad? ¿Cómo manejan este tema? Y los datos sensibles. Y por otro lado, me sigue llamando la atención el tema de caja negra entre tantas plataformas con IA. ¿Quién se haría cargo con respecto a la violación de datos sensibles y los pacientes? mm.
Bueno, a ver, consentimiento informado específico, yo al menos no he manejado. Y en concreto, para pasárselo a una IA, pues suele, al menos en los proyectos en los que yo he tenido oportunidad de trabajar, y sobre todo con el grupo de Doctor Brinker, pues el consentimiento era el habitual como cuando participan en cualquier tipo de estudio clínico, o sea, en el que explica la base que tienes, que estás tratando de entrenar una inteligencia artificial para una potencial ayuda diagnóstica futura y han firmado un consentimiento estándar, igual que cuando recopilas datos para conocer más una entidad rara y tal vez algo menos extenso en cuanto a puntos en el consentimiento informado que cuando estás hablando de un ensayo clínico y estás introduciendo una medicación que podría tener unos efectos adversos, porque aquí esa parte, bueno, digamos que el paciente firme y permita ceder la laminilla para entrenar a una IA, pues de entrada no va a producir ningún daño, al menos así a corto plazo que tengamos en mente. Luego el tema de compartir laminillas histopatológicas con otros colegas, pues a ver, dependiendo de grado de necesidad y de la relación médico-paciente, creo que no siempre hay un consentimiento informado, reglado, escrito como tal. Sí es cierto que al menos cuando a un paciente le comentas que vas a enseñarle una biopsia a un compañero porque confías en su opinión, porque es dudosa, porque puede aportar y porque puede ayudar a un diagnóstico más preciso, pues ahí reconozco que consentimiento informado escrito no he usado, pero tampoco he encontrado nunca un paciente que contándoselo diga, no, doctora, no se lo enseña a nadie que pueda saber más o pueda ayudar, eh, para el proceso, pero no se lo doy por escrito. Si quieres, Gonzalo, vamos con este lado y ahora vamos con el tema de la caja negra, que igual es más Sí, intenso quizá de explicar. lo único que puedo agregar, quizá de acuerdo con lo que tú dices, que todo estudio necesita cierto consentimiento y cuando uno busca una opinión, por lo menos acá nosotros generalmente le contamos al paciente que se va a compartir para pedir una segunda opinión. Eh, y agregar que existen también ciertas dispensas de consentimiento informado cuando la imagen ya está, es anónima. Mm, Cuando ya se han borrado todos los datos personales de una persona, entonces hacen imposible descubrir a quién corresponde esa biopsia, ahí se pueden compartir. Y con respecto a la caja negra, claro, es un problema porque los algoritmos toman una gran cantidad de variables que las analizan en un proceso que no es visible por nosotros cuando este algoritmo está corriendo. Y a eso es lo que nosotros le llamamos la caja negra, porque termina con una decisión, por ejemplo, de clasificación, una parte con una imagen que analiza miles de variables y termina finalmente en una decisión que es maligno, benigno, si no, que hacen difícil saber cuáles son los puntos que consideró más importantes. Y es parte de los estudios en realidad que se están haciendo en inteligencia artificial. Tratar de tener modelos que sean explicables, que, como mostró Mark, que después se hace un análisis de lo que hizo el modelo para entender qué es lo que él toma más en cuenta para poder realizar su toma de decisión. Y yo creo que a medida que va a pasar el tiempo, los modelos van a tender quizás a ser más explicables, o vamos a tener más herramientas para poder buscar dentro del algoritmo cuáles son las áreas que son más importantes para analizar. mm.
Sí, ahí casi los últimos proyectos han sido evaluar maneras de hacer que la inteligencia artificial explique cómo está funcionando, pues para que perdamos ese trasfondo de caja negra, que yo alguna vez lo he pensado, no he tenido nunca la oportunidad de mostrárselo a alguien que un poco pues fuera matemático, un físico, porque bueno, la matemática que Mm. subyace a muchos de estos modelos, pues es verdad que en algunos de ellos puedes tener acceso como a las fórmulas, por lo menos a mí me supera. O sea, la capacidad de comprender esas fórmulas, o sea, puede estar esa explicación de que sigan siendo tan caja negra y algo a desentrañar. Mm. Y la doctora Estela Maris hace un comentario que dice, el tema de esto, más allá de una laminilla histológica, hablo que convengamos que estamos involucrando a una figura como IA, que por lo que tengo entendido aún no tiene una figura legal y no, Mm, realmente no sí, hay una figura legal todavía, ¿verdad? O sea, hay algunas leyes de IA en algunos países, pero no en todos. sí. Aquí en Europa es especialmente restrictivo el uso, incluso hay algunas inteligencias artificiales, Open Evidence me viene ahora a la mente que aquí en Europa la acaban como de prohibir el acceso y bueno, teóricamente entiendo que muchos de ustedes la habrán probado, te recopilaba información, ensayos clínicos y artículos publicados en PubMed, o sea que bueno, yo sigo sin entender muy bien por qué no lo han permitido. Tal vez es lo que está limitando también el que se use en práctica clínica. Antes, a la pregunta, pues las IAs que hemos usado para diagnóstico siempre ha sido un contexto de estudios. Si hay alguna herramienta que podríamos considerar similar a la inteligencia artificial que está validada, que ha hecho sus ensayos clínicos, que ha pasado los permisos en Europa. Hay una que lo que decide si es sospechosa las muestras de citología ginecológica y esa sí que está validada y es de uso, bueno, se puede usar y cumple con los permisos y los requisitos legales, aunque es responsable en caso de que no se use bien o se llega a un diagnóstico equivocado usándolo, sigue siendo el patólogo que hay detrás firmando informe, o sea, no firma la IA directamente, pero es de cribado y está relativamente cerca, pero no estoy segura al 100% si ya tiene permisos. Una también que es de diagnóstico también algo parecido a lo de la citología vaginal en carcinoma de próstata. No sé si allá la legislación es distinta o hay otras vías adicionales de usarlo aquí. Aquí Europa yo creo que es lo más restrictivo en IA. Doctor Gonzalo. Em, Al menos, por lo menos, o sea, nosotros tenemos que considerar en este momento la inteligencia artificial como otro test diagnóstico, no como un diagnosticador, no como un clínico. Eh, Hay algunos algoritmos que están ya aprobados por la FDA. Hay ciertas compañías, que tienen ya la aprobación de su algoritmo. El de próstata, por ejemplo. También hay otros que nosotros hemos utilizado acá en Chile que son de receptores nucleares para cáncer de mama, que son algoritmos que hacen la cuantificación de receptores de estrógeno y progesterona. Y van a seguir apareciendo, hay también de HER2 ahora, entonces van a seguir apareciendo nuevos usos y como todo test tiene que, cierto, pasar procesos de validación como contamos y uno de ellos, o al menos en Chile, todos los tests tienen que pasar, cierto, también como una FDA nacional para poder ser aprobados e utilizados
para que uno pudiera colocarlo, por ejemplo, en un reporte, tiene que ser un test que esté aprobado. Y la última pregunta, en honor al tiempo y en honor a Sí. ustedes, dice el doctor José Avelino, dice, ¿en qué circunstancias se utiliza la IA no supervisada en dermatopatología? Mm. Eh, ¿Partes tú? Oye, Sí, aquí yo no soy, a ver, siempre de vez en cuando hay algún, más en ámbito privado, pues he intentado plantear, de hecho se ha usado tal vez más que en dermatopatología para cribaje inicial de lesiones cutáneas y ver si podían tener riesgo y para decidir cuáles pasaban a un dermatólogo y cuáles no. Pero, a ver, dentro de la legalidad y del sistema médico, yo no soy consciente de que haya casos en los que se use una IA no supervisada y de un reporte final y no haya nadie detrás, porque está el asunto de quién sería el responsable legal en caso de confusión de esa IA, que lo ha creado el algoritmo y que la comercializa, la empresa que lo ha comprado, y creo que eso es triste, porque no lo hacen por el paciente final, pero bueno, no hay una asignación de responsabilidad clara si esa IA se confunde y es algo que va a pasar porque no tenemos un gol estándar perfecto en muchas enfermedades. Entonces, yo hasta donde sé, creo que no estamos usando IA no supervisada, al menos en ámbito legal, ¿vale? Si alguien lo está usando fuera de esas vías, pues puede ser, no discuto. sí, hasta donde yo sé, tampoco conozco herramientas no supervisadas. Claro, porque uno tiene que entender que cuando uno usa un entrenamiento no supervisado, lo que uno le lanza todos los datos y la IA trata de agrupar lo que ella considera parecido en grupos, pero uno no sabe qué está haciendo, cuáles son la- eh, los parámetros que ella está considerando. A diferencia, ¿cierto?, del supervisado en que los datos están etiquetados y uno puede de repente hacer un análisis de eso. Entonces, pero que yo conozca alguna herramienta no supervisada que sea de aplicación clínica, no. Solo hay Mm. estudios de investigación en bases de datos, ¿cierto? De las que están actualmente sí, aprobadas con comités de ética para poder probar los datos, pero no aplicación clínica. Claro, y otra cuestión que os diría, no sería tampoco fácil porque la IA, lo que ha dicho Gonzalo, me acuerdo, eso fue en dermatoscopia, pero si tú a la IA le das algo que sale completamente de los diagnósticos que está preparada para dar, por ejemplo, estás hablando de lesiones melanocíticas y de repente le pones una foto de una garrapata o de un cromo, te va a intentar clasificar eso que ni siquiera es una biopsia o una lesión dermatoscópica en lo que ella conoce, o sea, en los diagnósticos de salida que tienes. Y, y claro, en dermatopatología, ante biopsias que nadie haya visto, bueno, que de entrada le puede caer de todo, incluida una inflamatoria, yo no soy consciente de que haya ninguna IA que dé un rango de diagnósticos especialmente amplio. La mayoría de las que están más avanzadas pues te pueden diagnosticar carcinomas vasocelulares, sospechar algún carcinoma espinocelular, plantearte nebus versus melanoma, pero de repente les pones una sífilis y vamos, ahí van a caer porque no están preparados para dar ese tipo de diagnósticos y puede pasar. Claro, y ahí también hay que pensar que entre más casos uno tenga para entrenar, aumenta, ¿cierto? Los algoritmos pueden clasificar mejor. Entonces, todas las enfermedades raras, durante mucho tiempo, salvo que se formen cohortes multinacionales, van a estar subrepresentadas dentro de los algoritmos de clasificación, porque hay pocos casos disponibles para eso. Ujú. Sí, finalmente, no, o sea,
el médico, el ser humano, el que entrena la máquina y carga los Seguimos datos. siendo los responsables. Seguimos siendo los responsables. Es nuestra firma, es nuestro sello, es nuestro diagnóstico. Así mismo. Así es. Les agradezco muchísimo, doctora Mar, doctor Gonzalo. Muchísimas gracias, doctora Mar. Yo sé que allá ya es muy tarde, así es que Horas les, intempestivas. les agradecemos muchísimo a ustedes. Fueron dos clases maravillosas y junto con la clase del doctor José Manuel también fueron tres charlas súper espectaculares. Así es que les agradecemos muchísimo por su tiempo y gracias a todos por acompañarnos un lunes más en nuestra diplomatura de inteligencia artificial. Gracias, doctores, y gracias a todos por Gracias. acompañarnos. Muchísimas gracias. Nos Chao, vemos el buenas noches. próximo Buen día y lunes. buenas noches. Buenas noches.